A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. ¿Yo? ¿Voy yo? Bache. Silencio de radio. Hola, Celso. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, todo bárbaro. Vi que ayer me hicieron la previa y hablaron de los dos temas que vamos a hablar hoy, la tradición Sí, y claro. Borges. Como Venía, todas, fue sí. craneado, ¿no? Esta semana es todo, así. todo en este programa Fríamente está Fríamente calculado. Mirá qué No fácil. te voy a hacer leer una estrofa de Martín Fierro, Caterina, porque te vas a trabar. Qué semana, qué la lengua semana. me traba. Qué lindo Martín Bueno, Fierro vamos que tenés. a hablar de tradición. Justamente vamos a hablar Dale. cómo se fue configurando desde la literatura esta idea de el gaucho como emblema de lo nacional. Porque vamos a ver que no siempre fue así, Ajá. mejor dicho, ¿no? Bueno, Martín Fierro, poema icónico de la literatura argentina, es del año 72, el gaucho Martín Fierro. A raíz del éxito del poema, 7 años más tarde, Hernández le escribe la continuación, que es La Vuelta de Martín Fierro, que es del 79. La primera curiosidad de este poema, que hoy todo el mundo lo tiene en una edición inmensa, forrada en cuero de vaca, con Pero la oro en tuya la está tapa linda. y demás, la mía está linda, es que es un poema que circuló como literatura popular. En su momento circulaba casi como un folletito, como literatura folletinesca. ¿Cómo ¿sí? ha pasado eso con grandes obras, no? Totalmente, y creo que es lo que pasa con las grandes Sí, obras claro. en general, que empiezan como obras marginadas y después logran instalarse. Y la otra curiosidad de este poema es que durante muchísimo tiempo estuvo perdido. Durante muchísimo tiempo no se habló Ajá. de este poema. Vamos a decir entonces que Martín Fierro circulaba como literatura popular. De hecho, Borges, vamos a ver que lo lee como literatura popular. Borges decía, el Martín Fierro es básicamente una novela popular. Sí. ¿Sí? Y se leía en ámbitos para nada letrados, digamos. Se leía en el campo. José Pablo Feynman dice, se pedía una caña y un Martín Fierro en la pulpería, Ajá. por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención de este libro son las condiciones de circulación, sobre todo el contraste con cómo circula hoy Sí. el Martín Fierro, que está en anaquel, casi guardado y demás. En su momento circulaba de una manera totalmente amplia y popular. Decía que no siempre fue el poema nacional el Martín Fierro, sino que durante mucho tiempo estuvo perdido. El que rescata este poema es Leopoldo Lugones. En el año 1913, él da una conferencia que se llama El Payador, que después será recopilada en un libro, en el cual Lugones dice, bueno, así como en España está el Cantar del Mío Cid, así como en Francia está la canción de Roland, acá tenemos también nuestro poema épico, que es Fierro, el Martín Fierro. El gesto de Lugones no es para nada casual, sino que tiene que ver con instalar al gaucho como ícono de lo nacional a partir de la oleada inmigratoria. Ah, ¿Sí? claro. Lugones pertenece a una generación que ve a los inmigrantes como un peligro. ¿Sí? Entonces lo que decide hacer a través de estas conferencias y posteriormente la publicación en forma de libro es instalar al gaucho como emblema de lo nacional, ¿sí? Al gaucho como lo más puro que representa la argentinidad frente al peligro de contaminación, digamos, Claro, entre claro. comillas, que representaban los inmigrantes. El libro de Lugones es muy grande, es bastante complicado de leer porque Lugones tiene una prosa muy rara, pero dice, por ejemplo, en un momento, el gaucho influyó de manera decisiva en la formación de la nacionalidad por ser elemento conciliador y a la vez diferencial entre el indio y el español. Ellos ven al gaucho Claro. como la síntesis de los aborígenes que poblaban América y el español. El español. Todo cuanto es origen nacional viene de él. Fíjense al límite que Sí, llega sí, Lugones. sí. La guerra de la independencia, la guerra civil, la guerra con los indios. No lamentamos, sin embargo, con exceso su desaparición, que fue un bien para el país, porque el gaucho contenía un elemento inferior en su parte de sangre indígena. Sin embargo, hasta ahí, porque también estaba medio contaminado. El gran problema a la que se enfrenta la generación del 80, que es la generación que gobierna el país en este momento, está
Sáenz Peña en este momento en el poder, Sí. es que convocan inmigración y no llega precisamente la inmigración que ellos esperaban. Claro. ¿Sí? Llega la inmigración diezmada por la guerra a venir a trabajar, y la verdad es que no lo convence mucho. En esta época aparecen los conventillos, por ejemplo. Y traje también, para que hablemos brevemente, de otro autor que es muy icónico de esta época, que es Eugenio Cambaceres. En las novelas de Eugenio Cambaceres es quizá donde más clara se ve esta amenaza que representaba el inmigrante. Hay una novela que se llama, por ejemplo, Sin rumbo. Otra que se llama En la sangre. Fíjense cómo hay un elemento determinista, casi biologicista, digamos, muy marcado, ¿no? En la sangre esta gente lleva el germen de la contaminación. Por supuesto, los inmigrantes están dotados de características negativas. En la sangre, sin ir más lejos, está protagonizada por un chico que hereda dinero de sus padres que eran inmigrantes, que trabajaban la tierra, lograron forjar una pequeña fortuna, se le heredan a él, y él tiene todos los vicios que puede tener un chico mimado, al punto de llegar a abusar de mujeres y demás, ¿no? Son novelas sumamente que presentan al inmigrante como un personaje sumamente despreciable, digamos, ¿no? Reflejan de alguna manera esta mentalidad. Esa mentalidad también está en el Martín Fierro, pero en otro sentido. Para Hernández el problema, por lo menos en la primera parte del Martín Fierro, o el gaucho Martín Fierro, digamos, el libro original, lo que después se conoció como la ida de Martín Fierro, son los gringos, en todo caso. Porque Martín Fierro, José Hernández, vamos a decir que cuando publica el primer libro de Martín Fierro, estaba proscripto. ¿Sí? Hernández tiene una trayectoria política bastante interesante. Él era federal, él participa en la batalla de Caseros, o sea, la batalla que termina con Rosas, y después empieza a desconfiar de Urquiza. Y se separa totalmente de Urquiza cuando se produce la batalla de Pavón, que bueno, todos los historiadores coinciden que Urquiza se la regala a Mitre. Ahí se separa de Urquiza, él se va con López Jordán, que era un caudillo de Entre Ríos, y ahí entre ellos dos le empiezan a hacer una guerra muy fuerte a Sarmiento. Y Sarmiento, que tanto se había quejado de la censura y demás, lo primero que hace es censurar a esta gente al precio de incluso ponerle precio a la cabeza de Hernández. Él se refugia en un hotel y escribe la primera parte de Martín Fierro, que es básicamente una denuncia de las condiciones en las que están los gauchos en la frontera. De hecho, Sarmiento aparece citado en este texto. Se habla textualmente de Sarmiento. Hay un ministro que era el ministro Gainza, que era el ministro de guerra, que aparece nombrado como ministro Ganza. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a contar la primera parte del Martín Fierro es cómo el gaucho ya está vencido, digamos, ¿no? Como el proyecto exterminador de Sarmiento con el gaucho, porque para Sarmiento el gaucho representaba la barbarie, la incivilidad, todo lo que él despreciaba, y el método que utiliza para separar a los gauchos es la ley de levas, que consistía en reclutarlos y llevarlos a trabajar a la frontera. Hernández denuncia cómo los gauchos son explotados en la frontera y cómo lo único que hacen es trabajar para los jefes de frontera. ¿Sí? No hacen nada más que eso. Entonces decíamos que en este libro la peligrosidad está puesta en el gringo. ¿Por qué? Porque el gringo lo que representa es como la tilinguería de Sarmiento, digamos, de traer a alguien extranjero, cuando eso que hace el gringo lo puede hacer tranquilamente el gaucho, ¿no? Entonces él va a denunciar que el gaucho, en cualquier caso, lo que está es malogrado o desaprovechado, que se lo podría aprovechar para el trabajo y no se lo aprovecha para nada, salvo para estar hacinado en la frontera. Lo que cuenta la primera parte del Martín Fierro es cómo justamente el protagonista es llevado por la fuerza a trabajar a la frontera y cuando vuelve no encuentra nada. La famosa frase apenas, ni siquiera llega tapera. Y ahí se convierte en un gaucho desertor. ¿Sí? Y convive durante esta primera parte con Cruz, que es un sargento del ejército que se pasa del bando de Fierro en plena batalla, ¿no? Hernández afianzando esta idea de, fíjense a tal punto el gaucho es víctima que incluso un militar se pasa de su bando. Y la utopía con la que termina esta primera parte del Martín Fierro es que Fierro y Cruz se van a vivir con los indios, o sea, se exilian del otro lado de la frontera. Con esta utopía cierra la primera parte del Martín Fierro. Ya en la vuelta de Martín Fierro tenemos un José Hernández que era más oficialista. Teníamos a Roca en el poder, no estrictamente en el poder, estaba Avellaneda en ese momento en el poder, pero Roca era ministro. Avellaneda pertenece a una misma generación política. Lo que es la segunda parte de Martín Fierro es, por un lado, la justificación del exterminio indígena. José Hernández va a presentar a los indios de la manera más despiadada que se nos pueda ocurrir, paradigmáticamente la escena de la cautiva que está atada a un palo con las tripas del hijo, ¿sí? Y por otro lado es el momento de los consejos.
Es el reencuentro de Fierro con sus hijos y el momento en el cual Fierro alecciona a sus hijos acerca de cómo deben comportarse para, crecer institucionalmente, digamos, ¿no? De hecho está la famosa frase de si el que obedece es bueno, el que manda también va a ser bueno, ¿no? Que es como un paradigma de la obediencia ciega. Curiosamente, los consejos de Fierro no han quedado mucho en la memoria colectiva, ¿no? Quizá el que más quedó fue los hermanos sean unidos, un padre que da consejos. Los consejos que más quedaron, y creo que también está hablando un poco de la argentinidad, son los consejos de Vizcacha. Claro. Los consejos del viejo Vizcacha, que son consejos totalmente chantas, ¿no? Hacia uno de los hijos de Fierro, como por ejemplo hacete amigo del juez y demás. Pero es interesante esta ambivalencia entre la primera y la segunda parte del Martín Fierro. La primera parte denuncia, es un claro, Sarmiento es un claro opositor al gobierno de Sarmiento. En la segunda parte ya está del bando de Roca, digamos, ya es un oficialista y avala el exterminio indígena. El Martín Fierro, por lo demás, es una obra excelente, digamos, creo que nunca la literatura gauchesca alcanza un punto de culminación acá impresionante, porque si nos fijamos en el antecedente sería el Fausto de Estanislao del Campo. Lo que hay en esa obra es una burla hacia el gaucho, ¿no? Es un gaucho que va al Teatro Colón a ver una ópera y no la entiende. Entonces nos reímos de las burradas que dice el gaucho. En el Martín Fierro lo que hay es un acercamiento. De hecho, Hernández estaba muy cerca de los gauchos y eso es en definitiva la esencia de la gauchesca. Es una persona letrada, escribe en los términos, en la lengua del gaucho. La gauchesca, digamos que es una originalidad del Río de la Plata, ¿sí? De hecho, el que llevó esto a un punto muy extremo fue Benito Lynch, que es un escritor del que ya hablamos. Benito Lynch era un escritor criollista y él tiene una novela llamada El romance de un gaucho, que está toda narrada por un gaucho en lengua gauchesca, lo cual hace que cueste mucho leer esa novela, porque una cosa es leer poesía, donde hay rimas, se hace más llevadero, y otra cosa es leer prosa, ¿sí? Pero decimos, la primera parte del Martín Fierro entonces va a contar esta pena extraordinaria con la que abre el poema, y la segunda parte ya es el momento de la reconciliación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá vemos también algo que yo nunca me canso de decir, que es que no siempre la ideología que se desprende de una obra nos tiene que condicionar para leerla, ¿no? Digamos, nadie puede estar de acuerdo con el exterminio indígena, sin embargo, el Martín Fierro es un poema impresionante, literaria y estéticamente impresionante. El que va a terminar el Martín Fierro es Borges, ¿sí? Borges, hay una frase de Ricardo Piglia que es excelente, que es: no hay que buscar los escritores que le gustaban a Borges en lo que él decía, porque, a ver, era políticamente correcto y muchas veces decía que le gustaba gente a la que le resultaba despreciable, o muchas veces escribía libros en colaboración con gente por simpatía, por amistad, por galantería, por obligación y demás, sino que hay que buscar qué escritores le interesaban a Borges en la propia obra de Borges, porque Borges se encargó de hacer grandes homenajes dentro de su obra. Y lo que hace con la obra de otros escritores es tomar personajes y inventarles una biografía o cambiarles el final de determinada... jugar con los personajes ajenos. Ahora hay una moda en internet, no sé si la escucharon, que se llama fanfiction. La fanfiction consiste en tomar un personaje de una obra muy difundida e inventarle una novela aparte. Por ejemplo, no sé, de Harry Potter toman a Draco Malfoy y escriben la novela de Draco Malfoy. Yo pensaba, eso es Borges. Digamos, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Eso fue lo que hacía Borges. Siempre lo hizo, sí. Totalmente. Pero por otro lado yo pensaba, el otro día leí una entrevista a Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, que le preguntaba cómo convivía él con la obra de su padre. Y él decía, en definitiva, toda ficción es fanfiction. Digamos, esté o no el referente explícito, toda ficción es un homenaje a los maestros y demás. Entonces lo que hace Borges con el Martín Fierro... Como una intertextualidad, ¿no? Totalmente. Bueno, Borges es intertexto puro. Lo que hace Borges con el Martín Fierro es, por un lado, en un cuento que se llama Biografía de Teodoro Isidoro Cruz, inventarle una biografía a Cruz. Nos cuenta cómo fue la biografía de Cruz hasta el momento cúlmine en el que se encuentra con Fierro y decide pasarse de bando. ¿Sí? Porque Borges, la hipótesis de ese cuento, de hecho el epígrafe de ese cuento es: estoy buscando la cara que tenía antes de que el mundo fuera hecho. ¿No? Es básicamente una búsqueda personal, y de hecho la última frase del cuento es cómo Cruz se convierte en el otro, ¿no? Que es la misma idea que retoma en el cuento El Fin, en el cual hace reencontrar a Fierro con el hijo de un negro al que Fierro había matado. Porque vamos a decir que Fierro arranca bastante mal su itinerario, porque mata borracho a un negro boconeándolo, ¿no? Eso le dice, también es muy de Borges, la circularidad. Totalmente, ¿no? totalmente. Cuando le dice más vaca será tu madre, va cayendo gente al baile, ¿no? Todas estas boconeadas directamente de Fierro hacia el moreno, que
básicamente lo presenta como un pendenciero, digamos, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales Borges consideraba que no era un poema épico, porque decía, la verdad que arranca muy mal presentado el personaje, después nos apiadamos de él y empatizamos con él, pero al principio la verdad que nos genera un rechazo bastante grande. Otro cuento, les decía, que se llama El Fin, en el cual Borges le escribe un final al Martín Fierro distinto al de la obra de Hernández. El final de la obra de Hernández es el que conocemos todos, en el cual Fierro se encuentra con sus hijos y les da los consejos y se separa cada uno para un punto cardinal distinto. Y la frase es: mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Borges, en esta huida de Martín Fierro, lo hace reencontrar con el hijo del negro al que le había matado, y se baten en un duelo a cuchillo. Y el hijo del negro lo mata a Martín Fierro. O sea, fíjense el nivel de intervención al que llega Borges sobre esta obra. Y es muy curioso, por ejemplo, que hoy en día la viuda de Borges, María Kodama, a la cual yo, no me pregunten por qué, tengo mucha simpatía, no permite que se hagan estos ejercicios con la obra de su marido. Mirá vos. Y uno pensaría, si no existieran estos juegos, la obra de Borges no hubiera existido jamás. Claro. Digamos, es como, hay un escritor que se llama, no me acuerdo el nombre, Chaquián, una cosa rara, que escribió 2 libros, uno se llama El Aleph engordado, hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, que hay un punto que contiene todos los puntos del universo y Borges describe todas las cosas que vio en ese punto. Él lo que hizo fue engordar el Aleph, ¿no? Y digamos, le puso más cosas que había visto. Y otro texto que también interviene en la obra de Borges, y María Kodama le hizo un juicio y él tuvo que levantar esa literatura. Pero uno pensaría, sin esa intertextualidad la obra de Borges jamás hubiera funcionado. Y este cuento, El Sur, cierra sobre la misma idea que el anterior. Cierra sobre la misma idea de esto de convertirse en otro. Sí. Es un modo por ahí de mantenerla viva la obra de Borges. Totalmente. La obra de Borges, que es más que nada una repisa en la biblioteca, mucha gente, ¿se acuerdan que Menem decía que veía las novelas de Borges, que jamás era una novela? Borges, digamos, ¿no? Creo que es más, hoy en día es más un lugar común que un escritor, digamos, ¿no? Mucha gente dice que lo leyó y nadie lo leyó. No es un escritor difícil tampoco, es un escritor que en todo caso demanda cierta competencia por parte del lector, pero no es un escritor hermético, digamos. Y este cuento, El Sur, termina de una manera hermosa que dice: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Recabarren es el pulpero que es testigo del duelo. Una embestida y el negro reculó. Fíjense las palabras que usa Borges, reculó. Y ahora vamos a hablar de la obra de Borges, cómo se divide, que hay distintos tipos de cuentos. Perdió pie. Amagó un hachazo a la cara y le tendió una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Otro tema en Borges son los adjetivos. Los adjetivos en Borges son siempre impresionantes. La agonía laboriosa, totalmente. Sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. O mejor dicho, era el otro, o sea, era Fierro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Es decir, se había convertido en Martín Fierro. ¿Sí? Borges tiene básicamente 2 clases de cuentos. Digamos que la obra de Borges se divide en 3 grandes grupos. Por un lado los cuentos, que vamos a hablar ahora. Por otro lado los poemas, que es como la parte más clásica de la obra de Borges, ¿no? Donde Borges no experimenta demasiado. Y por otro lado los ensayos, que es algo que recién se está empezando a descubrir o a publicar ahora. Borges publicaba desde la revista Sur, que era la revista de Victoria Ocampo, hasta la revista El Hogar, que es como si les dijera la revista Para Ti. En Hogar también escribía Manuel Mujica Lainez. Totalmente. Pero las notas de Mujica Lainez eran como más adaptadas al público de la revista. Las de Borges no. Borges escribía de cine alemán, de cosas que una lectora del Hogar agarraba y no entendía. Pero el tipo escribía ahí. Pero leía en Borges. Totalmente. Y él publica en Sur un artículo, un ensayo, que se llama El escritor argentino y la tradición, en el cual plantea algo que a mí me resulta muy interesante. Él dice: el escritor argentino no está condenado a la tradición de la gauchesca o a la tradición de los compadritos y demás. La tradición del escritor argentino es universal, es desde las 1001 noches hasta el Martín Fierro, digamos. No tenemos por qué circunscribirnos a solamente nuestra literatura, digamos, que forma parte del proyecto estético de Borges. Les decía, los cuentos de Borges se dividen básicamente en 2 grupos, que son por un lado los cuentos ensayo, digamos, ¿no? Por ejemplo, Tlönok Barro Vistertius, que arranca contando que él y Bioy Casares estaban viendo una enciclopedia y vieron que había 3 planetas, que eran Tlönok Barro Vistertius. Ahí nos cuenta toda la historia de esos planetas a través de notas enciclopédicas. Y por otro lado,
quizá esta sea la mejor puerta de acceso a Borges, los cuentos de compadritos, de malevos, de asesinatos y demás. Creo que la mejor puerta de ingreso a Borges es el informe de Brody, el último libro de cuentos que él publicó, que es como el libro más fácil para leer de Borges. Ya después habría que pasar a ficciones, ¿no? Que ahí están los cuentos más arduos. Ahí de hecho está El Sur, por ejemplo, que es el cuento en el cual habla también esta idea de cómo Borges tenía el gran problema de los dos linajes, digamos, que él era por un lado Borges, que venía de familia de militares, de gente de lucha y demás, y por otro lado era Acevedo, o sea, venía de Inglaterra. Entonces, en este cuento El Sur, él cuenta cómo se quedó ciego por chocarse una ventana por venir leyendo un libro, y a partir de eso va a una pulpería y lo baten a duelo y él debe batirse a duelo, ¿no? Estas tradiciones todo el tiempo conviviendo. Por un lado la tradición enciclopedista, digamos, de la lectura, claro, y por otro lado el presente argentino, digamos, ¿no? Los gauchos, la sangre, los cuchillos y demás. De hecho, ayer decían acá que hay un poema de Borges, de Apeguajó, en el que él habla de un puñal que le regalaron acá. Sí. Totalmente. Entonces, es interesante cómo Borges, por eso me interesaba hablarlo acá, se apropió del Martín Fierro, al cual se dice además que amaba, que se sabía de memoria, e hizo lo que quiso con el Martín Fierro al nivel de cambiarle el final, claro, o de instituirle un final complementario, digamos, ¿no? Y por otro lado, digamos que el Martín Fierro ya ha pasado a ser casi un ícono, más allá de su lectura o no. Digamos que es un libro muy chiquitito, se lee muy rápido, se lee muy fácil. Quizá nos asusten un poco las ediciones porque son muy grandes, pero el poema en sí mismo es muy chiquitito. Hay hasta un premio al espectáculo que se llama Martín Fierro. Sí. Y a mí me interesan dos relecturas, aparte de la de Borges, que se hicieron del Martín Fierro. Una es justamente la de Cachaquián, que hizo el Aleph Engordado. Hizo otro ejercicio llamado el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que a mí me hizo acordar mucho a las intervenciones que hacían los artistas pop, de agarrar algo, intervenirlo mínimamente, y eso ya adquiría otro significado. Pero él no lo ordena alfabéticamente por estrofas, sino que lo ordena por versos. Entonces los versos están totalmente desconectados uno de otro, pero adquiere un sentido nuevo y totalmente distinto. ¡Qué bárbaro! Qué y otra apropiación que me interesa es una que hizo Oscar Fariña, un escritor paraguayo, que se llama El Guacho Martín Fierro. Él dice, la hipótesis de ese libro es: si trajéramos al Martín Fierro al día de hoy, el Martín Fierro hoy sería un pibe chorro. Entonces reescribe el poema, o por lo menos los aspectos más elementales del poema, porque no está todo el poema ahí, en términos de la jerga villera de hoy, ¿sí? Por ejemplo, el poema arranca así: aquí me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela una pena extraordinaria, cual camuca solitaria con la cumbia se consuela, ¿sí? Está el poema todo narrado en esta clave, y es interesante cómo él logra extrapolar, digamos, algo que parece tan lejano a nosotros como Fierro y los problemas que tenía Fierro en su momento, a un contexto actual. Así que bueno, el Martín Fierro sigue siendo hoy el libro canónico de la literatura argentina, con toda justicia. Fue lo único que escribió Hernández, curiosamente. Después tiene muchos artículos periodísticos. Hoy se cumplen 151 años del asesinato del Chacho Peñalosa. Hernández escribió una biografía del Chacho Peñalosa. O sea, vemos que era vamos de vuelta a lo del miércoles pasado, a que en el siglo XIX la literatura tenía básicamente una funcionalidad política. Hablar de literatura es hablar de política. La primera parte de Martín Fierro es atacar a Sarmiento. La segunda parte de Martín Fierro es avalar a Roca a través de la literatura, que era un arma mucho más efectiva que una proclama o que un ensayo, digamos. Bueno, Hernández, Borges, Cambaceres, de todo hablamos hoy. Fue como un mix. Muy bueno. Bueno, por la segunda edición. A vos.